Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde para todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora en su canal TRO, acá en su programa Actúe en Derecho. Programa con responsabilidad social que está ligado directamente a las necesidades jurídicas que tienen todos ustedes, los televidentes del Gran Santander. Hoy vamos a desarrollar un tema muy importante, un tema de interés para todos ustedes, todos los televidentes del Gran Santander. Es la prestación de servicios públicos, recibos, absolutamente todo lo que tenga que ver con la tarifa y los criterios de cobro que se hacen en los recibos públicos. A partir más o menos de la Constitución del 91, antes de la Constitución del 91, el Gobierno Nacional estaba en la obligación de hacer la prestación de este servicio. Después de la promulgación de la Constitución del 91, pues el gobierno hizo una invitación a que no solamente las personas o los entes privados, sino también a las comunidades organizadas, podían hacer la prestación de este servicio acorde al marco de la ley que el Gobierno Nacional promulgaba. Más o menos en el año 93-94, pues el Gobierno Nacional impulsó un paquete legislativo bastante importante relacionado con la apertura económica y pues en la prestación de estos servicios. Es la ley 142 la que regula la prestación del servicio de agua, luz, teléfono en ese momento. Fue un aporte muy importante. Algunos lo critican, algunos dicen que fue acertada la decisión, otros dicen que no, porque los usuarios ya no somos usuarios, sino somos clientes de las empresas prestadoras de servicio. Vamos a desarrollar este programa con nuestra compañera habitual, la doctora Marlene Murcia. Doctora Marlene, muy buenas tardes. Hola, doctor Reinaldo, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Cordial saludos, bienvenidos a su programa Actúe en Derecho. Bueno, este tema es de vital importancia para todos. Por eso hemos invitado a un especialista, a una persona que ha trabajado durante muchos años con la tarifa de los recibos de prestación de servicio público. Él es el doctor Henry Plata, especialista en servicios públicos. Doctor Henry, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Muy buenas tardes a todos los oyentes del canal TRO, el canal de los santanderianos. Agradecerle la invitación y hoy tenemos un tema de vital importancia como lo es cómo evitar los abusos en los cobros ilegales, irregulares que están haciendo las empresas de servicios públicos de agua, de luz, de gas, de alcantarillado, de aseo, de telefonía, de internet y televisión. Bueno, estamos haciendo de una vez la invitación a todos nuestros televidentes a que se comuniquen con nosotros. Aprovechen este programa donde vamos a despejar las dudas de los criterios por el cual se rigen las empresas de servicios públicos para el cobro de estos recibos. En esta época, estos tiempos de COVID, pues todos se han quejado por el incremento de las tarifas de luz, de agua y de gas domiciliario. Para entrar en contexto y para tener un conocimiento mucho más profundo de lo que le está sucediendo a las comunidades con esta situación, vamos a ver esta nota que nos envían nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta. En los últimos años, Colombia ha aumentado la cobertura de servicios públicos en el territorio nacional. En nuestro país, el 86% de la población accede a acueducto, 76% a alcantarillado y 81,6% a recolección de basura, según el censo del 2018. Pero a pesar de este avance en materia de infraestructura, hoy son muchos los dolores de cabeza que se producen por la falta de dinero y la suspensión de estos servicios en medio de la pandemia por el COVID-19. A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional para beneficiar a las familias más vulnerables.
Por ejemplo, en el mes de marzo se anunció la posibilidad de diferir el pago de las facturas de acueducto, alcantarillado, aseo y energía de los estratos 1 y 2 con cuotas a 36 meses. En abril, esta medida se extendió para las familias de los estratos 3 y 4 y usuarios comerciales e industriales que podían diferir sus facturas a 24 meses. Tras el avance de la pandemia en el país, el beneficio se amplió hasta el 31 de julio. El otro anuncio que hizo el gobierno nacional fue el subsidio para acueductos rurales. Por medio de esta medida, las familias tendrán un descuento en su factura y las organizaciones comunitarias contarán con recursos para su operación, garantizando la continuidad y calidad del servicio. Por ahora, en el país, las empresas no pueden suspender ningún servicio público y deberán financiar los consumos en los meses durante la emergencia por el coronavirus. Esas son las impresiones de nuestros televidentes y de los habitantes del departamento de Norte de Santander, su capital Cúcuta. Doctor Henry, últimamente, como lo dicen nuestros compañeros, hemos visto que ha habido un incremento, para algunos injustificado, en las tarifas de los servicios públicos. Muchas veces estas tarifas se incrementan mucho más allá de lo que se incrementa el salario mínimo y hasta los mismos porcentajes de inflación. ¿Qué tenemos que decir al respecto, doctor Henry? Sí, algo muy importante, y es que desafortunadamente el incremento del salario mínimo en nuestro país se hace de una manera escalonada tan mínima que su mismo nombre lo dice, incrementan 3-4% máximo, pero en el caso de los incrementos de servicios públicos nunca se mira y se hace en la misma proporción. Tenemos el caso puntual que el último incremento fue del 4.3% del salario mínimo y sin embargo tenemos el incremento, por ejemplo, en aquello y en los demás servicios, pues el incremento alcanza un 10-12%, de tal manera que ese mínimo que se incrementó no alcanza ni siquiera para pagar a veces un solo servicio, el mismo incremento en el tiempo real. De tal manera que yo sí he venido pensando allá hace tiempo que sería mejor, primero, que no se incrementara el salario mínimo, pero igualmente que se quedaran también sin incrementar los servicios públicos, el transporte y todas las demás cosas, porque de nada nos sirve que nos incrementen un 3 o un 4% y en proporción al incremento de los alimentos, de los servicios públicos, de los peajes, siempre va en un 7, 8 y hasta un 10%. Entonces, eso viene perdiendo el poder adquisitivo del ciudadano, porque frente a un incremento del 4.3% como fue el último, lo pierde fácilmente en un solo servicio cuando se incrementa en un 7, un 8, un 10%. Pero también esto tiene que ver mucho con nuestros padres de la patria, senadores y representantes de la Cámara, que son los que modifican y crean las leyes. Sin embargo, ellos, hoy lo puedo decir con toda claridad, no han sentido esa responsabilidad de los ciudadanos que le han dado el voto para que defienda a los ciudadanos. Doctor Plata. Porque, por ejemplo, ¿sí? Doctor Henry, doctora Marlene, alrededor de los ingresos de los colombianos, como lo está diciendo el doctor Plata, se ven afectados más o menos hoy en día en un 50% esos ingresos para poder solventar el pago de servicios públicos. Y hoy, a la fecha, hay muchas personas, muchos ciudadanos en mora porque a pesar de que tienen ingresos, no les alcanza para pagar sus servicios. Doctora Marlene. Sí, claro, esta es una problemática más que vive nuestro país y que evidencia claramente la desigualdad en la que vivimos. Los servicios públicos suben de manera desmedida. En esta época de pandemia, pues hemos visto las protestas, hemos visto a los ciudadanos quejarse y lo que ha ocurrido es que las empresas se toman todo su tiempo, a pesar de que tenemos una comisión reguladora, no parece que actuara mucho y la problemática sigue y se ha exacerbado en las últimas fechas.
Esto es algo que ya venía dándose, pero que ahora con la época de pandemia pues ha sido más notorio. Nuestras líneas 310-245-8548 y 648-4820. Tenemos televidente en línea. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Victoria Rueda. Doña Victoria, ¿cuál es su inquietud? Es sobre el agua, Merced. Resulta que es que yo el mes pasado pues no pude cancelar, pero yo iba a cancelar ya porque en la fecha que me llegó no tenía porque soy pensionada. Y el primero ya pagar y ya me han financiado el recibo sin contarme ni nada de eso. Lo otro que me están llegando, nosotros somos 2 personas adultas que vivimos aquí en la casa desde que empezó la pandemia y nos están llegando recibos de 230.000, 132.000. Doña Victoria, ¿nos recuerda el sector de su residencia, por favor? En el barrio Alfonso López. Barrio Alfonso López. Sí. Y fui a pagar y que no, que ya me han financiado el recibo, que tenía que llevar esto y me financiaron a 2 años. Imagínense, pagando uno una deuda de 132.000 pesos a 2 años. No, uno, pues no puede uno pagar en la fecha, pero uno va y paga uno su recibo, porque nosotros, se sabe, como personas, usted sabe que los pensionados nos pagan los primeros días. Nos mandan recibos para el 26, 25, uno no tiene plata en esa, entonces uno se acerca a pagar y ya no le reciben porque es que ya le han financiado el recibo. Y lo otro que es mucho el gasto, mucho el consumo para 2 personas, llegar de 180, 240, 320. Y Alfonso López no es un estrato alto, doña Victoria. Es estrato 3, señor. Es estrato 3, claro que sí. Sí. Ese es el reclamo y ese es el aviso pues que quería comentarles a su persona ahí qué se debe de hacer o algo, ¿sí? Doña Victoria, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias. Doctor Henry, ¿qué le podemos decir a nuestras televidentes? Obviamente la situación que expone de que le están financiando el recibo sin consultárselo es un poquito complicada. Doctor Henry, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente? Sí, muy buenas tardes, doña Victoria, y a todos los oyentes que tienen esta problemática. Decirle 2 cosas importantes. Primero, que para la persona que no tiene la posibilidad de pagar, pues es una buena medida que dijo el gobierno de diferir ese pago sin intereses a 24 o 36 meses, pero sobre ese mismo tema, también ya inclusive ya yo le hice reclamo al acueducto y la respuesta es que a la persona que se le haya financiado, diferido el pago a 24 o 36 meses, pero la persona no quiera tener esa financiación así, entonces se acerca al acueducto con la última factura y con el dinero que le financiaron y paga y le retiran de manera inmediata. Eso dice la ley y eso sí, pues ya lo empezó a cumplir el acueducto. Pero sobre el tema preocupante, que siendo estrato 3, es bastante diciente lo que se ha venido sintiendo los ciudadanos. 180.000 pesos para 2 personas es bastante costoso. Es bastante elevado y algo importante resaltar, en la factura del acueducto nos están cobrando 3 servicios, agua, alcantarillado y aseo, que son 3 empresas diferentes, pero que el problema central es que nosotros, los ciudadanos aquí en Bucaramanga y el área metropolitana, de hace 3 años para acá, pasamos de pagar un 20% del acueducto, del alcantarillado, a pagar un 70%. Quiere decir esto que en el año 2016, un ciudadano en su vivienda pagaba 50.000 pesos de agua y por el pago alcantarillado eran 10.000, era el 20%. Pero EMPAS incrementó, la Junta Directiva de EMPAS incrementó hace ya 3 años en un 70% el mismo metraje de consumo, porque cuando las personas consumimos 10 o 20 metros de agua, esa misma cantidad de metros de agua la pagamos como alcantarillado. O sea, el agua se paga 2 veces, agua limpia por un lado el acueducto y el agua sucia por alcantarillado. Y obviamente de usted pasar de un 20% que pagaba del 2016 hacia atrás a hoy pagar un 70%, es bastante el incremento. Pero ¿cuál es el problema en sí? 1, que no nos están tomando lectura. 2, que en muchos predios el medidor está detenido y entonces la empresa nos cobra
sencillamente por promedio, y es ahí donde se están cometiendo arbitrariedades en contra del ciudadano, porque por promedio la empresa supone que en un estrato 3 deben gastar 20 o 25 o 30 metros, que cuando hay el medidor, la ley establece que es obligación de las empresas realmente tomar lectura de la que tiene el medidor para que se cobre por el consumo realizado. Doctora Marlene, una promedio, pregunta, perdón, doctor Plata. Doctora Marlene, una pregunta para clarificarle a los televidentes respecto a la situación que nos expresó la señora Victoria del barrio Alfonso López. La empresa sin autorización del usuario puede financiarle las cuotas a 12 meses de un recibo de servicio público sin pedir la autorización del usuario, doctora Marlene. Pues lo que ocurre es que estas fueron una de las supuestas medidas de alivio que se tomaron en esta pandemia. Entonces, en épocas normales es el usuario quien solicita que le financien la cuota. Sin embargo, en estas épocas en las que los hogares han visto disminuidos sus ingresos, en las que los servicios han subido tanto y no había flujo de efectivo para pagarlos, se tomaron medidas como esta, la financiación automática de las deudas que tienen las personas. Pero bien lo decía nuestro abogado, lo que tendría que hacer la televidente, o sea, pueden haberle financiado, no pueden obligarle a tomar la financiación. Entonces, ella puede ir a hablar, así como antes había que ir y pedir la financiación, ahora lo que tiene que hacer es ir y pedir que no le financien ese recibo, porque así las cosas, como dice ella, 130.000 pesos financiados a 2 años, pues sale evidentemente peor el remedio que la enfermedad. Evidentemente, y al parecer pues una extralimitación para los usuarios, especialmente para personas que son adultas mayores y muchas veces no se percatan que están teniendo este tipo de financiación. 310-245-8548, tenemos televidente en línea de la ciudad de Bucaramanga. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Don Alberto, muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud, don Alberto? A ver, escuchándolos a todos me llama la atención algo. ¿Quién defiende al usuario en Colombia? Dígame quién lo defiende. No existe quien lo defienda. A nosotros en Colombia nos manejan los servicios públicos, perdón el término, y ahora como santanderianos, como les dé la gana. Aprovecharon la época de la pandemia, Gasoriente le metió la mano al bolsillo a todos los santanderianos, a todos los bumangueses, y ¿quién lo respaldó? Nadie. El acueducto metropolitano de Bucaramanga cambió los metros de consumo y nos tiene jodidos, hablándolo así vulgarmente. Un recibo de agua pasó de 60, 70 mil pesos a 150, 170, 180 mil pesos. ¿Quién defiende al usuario? La electrificadora de Santander está pagando con nosotros el error que cometieron en Medellín con la represa de Hidroituango. Nosotros le estamos aportando dinero a los sinvergüenzas del gas Fenosa que explotaban la luz en la costa, porque eso ya es de la electrificadora de Antioquia, de EPM. ¿Quién nos responde a nosotros? Pregunta que me hago. En Colombia no hay quien defiende al usuario. Con el respeto que merece don Henry, la Liga de Consumidor como tal no actúa. Un ejemplo muy sencillo. Usted tiene un problema con Gasoriente y le dicen a usted ponga un derecho de petición. Lo mandan a la Superintendencia de Servicios Públicos que no sirve para nada. Para nada es para nada. Yo tuve un detalle con Gasoriente porque en la casa desocupada y no pagué los 2.205 pesos y me cobraron 48.000 pesos diciendo que ese básico lo necesitaban porque no era empresa quebrada, entre comillas. Don Henry, ¿quién defiende al usuario? Nadie defiende al usuario. Don Alberto, muchísimas gracias por su inquietud y pues bueno, lo que nos está diciendo don Alberto es consecuencia de lo que estamos socializando en este momento en este programa. 70% de incremento en 2-3 años de el servicio de alcantarillado. Don Henry, ¿qué les podemos decir a nuestros televidentes al respecto? Bueno, el televidente que acaba de hablar tiene toda la razón. Desafortunadamente, la ley determinó que cada empresa debía crear la oficina de defensoría del usuario.
Las empresas no lo hicieron y nunca lo van a hacer. Pero también la ley determinó que entonces personas particulares podían agruparse y crear la Defensoría del Usuario por departamentos. Es así como aquí en Bucaramanga nace su vía jurídica desde el año 2004 la Defensoría del Usuario y Servicios Públicos Departamento de Santander, donde no somos empleados del gobierno, no somos empleados de ninguna empresa ni contratista, sino que sencillamente unos particulares decidimos crear la Defensoría del Usuario para defender al ciudadano frente a los atropellos permanentes que cometen las empresas. Solamente Porque una lo que pregunta, pasa don es que- Henry. ¿Alrededor de cuántos usuarios acuden a ustedes para hacer este tipo de reclamaciones? Muy buena pregunta. Por ejemplo, voy a hablarle en el tiempo de la pandemia y otra fuera del tiempo de pandemia. En tiempo de pandemia nos encontramos que alrededor, y es bajo ese porcentaje, acuden a la Defensoría del Usuario aproximadamente unos 300 a 400 personas mensuales, de entre los cuales, de esos 300, hablemos de esos 300, o hablemos de 400, que fue la cifra mayor, tenemos frente reclamos a Gasoriente 280 personas de los 400. Doctora Y Marlene. en el caso de la Tricadora vinieron aproximadamente unos 70 y del acueducto unos 50, pero también de la empresa SEO otros 50 usuarios. Desafortunadamente los ciudadanos no conocen a dónde quejarse ni a dónde reclamar, pero queremos difundir a través de todos los medios posibles para decirles que sí hay una oficina que atiende al usuario, que no son... Y los que no somos usuarios tienen funcionarios de la opción empresa. para hacer valer sus derechos, don Henry, tiene toda la razón. Exacto. Doctora Marlene, las cifras que nos da el doctor Henry, estamos hablando desde particulares que conocen una oficina Sí. donde pueden hacer esa reclamación, pero no tenemos las cifras de la superintendencia y las otras entidades donde los usuarios se pueden ir a quejar. Estas son cifras muy altas que reflejan el deficiente servicio que se está prestando y los cobros exagerados que están llegándole a los usuarios. Sí, claro. La verdad es que, pues, oficialmente quien tendría la obligación de, digamos, entre comillas, defender a los usuarios de los servicios públicos sería la superintendencia. La superintendencia es quien tiene la facultad de vigilar a las empresas que prestan los servicios públicos. Decía nuestro televidente, pues, que con todo respeto, estas ligas de consumidores o de defensores no han resultado o no han mostrado mayores resultados. La verdad es que no tendrían por qué los usuarios defenderse de las empresas que les están cobrando los servicios. Aquí encontramos evidentemente una falla del Estado en la prestación de este servicio, que si bien se presta a través de particulares, pues es responsabilidad del Estado. El Estado debe garantizar, como garantiza una vivienda digna, ella debe garantizar los servicios básicos, los servicios esenciales para que realmente sea una vivienda digna. Entonces no vemos que los usuarios pues realmente tengan quien los defienda, o quienes los defienden pues no tienen las armas, no tienen las herramientas, no tienen los dientes para ejercer estas acciones, y todo se queda en los derechos de petición que hay que presentar, en las reclamaciones, y no se llega nunca a ver una solución o una sanción a una empresa que ha abusado de su poder dominante y cobra más de lo que debería cobrar. La prestación eficiente de un servicio público es la que dignifica las condiciones de vida de todos los ciudadanos. 310-245-8548. Tenemos un mensaje de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. La problemática de acá es porque el recibo de la luz uno puede ir a recargar 5.000 pesos, pero si debe aseo le toca pagar 9.500 pesos. Anteriormente estaban 8.000, ya le subieron. En vez de bajarle, lo que hicieron fue que le subieron a 9.500 pesos. Entonces no justifica que para estos barrios tan vulnerables, tan humildes, estén cobrando toda esa cantidad, y si no paga el aseo no le recargan. Entonces no justifica un precio de esos,
y que uno no pueda recargar si no ha pagado el recibo del aseo. Miren lo que está diciendo nuestra televidente. La ruta de recolección de residuos sólidos en un asentamiento o en un barrio como en el que estaba la televidente normalmente no es la mejor y es uno de los criterios de cobro que tienen en el recibo. Ahora, si es de forma prepagada, como lo está diciendo, y no le recargan, pues es un problema que va mucho más allá de lo que puede percibir cualquier otra persona del común. No todo el mundo paga su recibo de forma por el método prepago, que tenga que recargar su servicio, especialmente si es de gas. Doctor Henry, ¿qué podemos decir al respecto? Es muy grave la situación que tienen estos televidentes en la ciudad de Cúcuta. Sí, bastante grave, y desafortunadamente allá pues no conozco que haya una oficina de la Defensoría del Usuario, y es más, el asunto es tan grave, pero que a veces las comunidades no conocen cómo defenderse. Y si yo como usuario compro una recarga para el gas o la luz y voy a hacer la recarga en mi medidor y no me lo recibe, sencillamente hay una falla en la prestación de ese servicio y la entidad debe responder. La entidad que está recaudando el dinero, porque se compra una recarga para adquirir un servicio. Es igual que si yo compro una recarga para mi celular y voy a hacer una llamada y no aparece después de la recarga, pues me tienen que volver la plata. Y esto me da la oportunidad de anotar algo muy importante. Los ciudadanos deben saber que como usuarios tenemos derecho a servicios continuos, eficientes, de buena calidad y a precio justo. Y eso no está sucediendo, pero tenemos que hacer valer los derechos. Y a mí sí me gustaría que de pronto en un próximo programa tuviéramos la oportunidad de mirar por los resultados que tenemos aquí en la Defensoría del Usuario, que sí vale la pena reclamar. Y les cito solo un caso. Una empresa donde por cuenta de la pandemia se cerró y duró cerrada 3 meses. La empresa El Tricolor Santander le cobró al usuario el promedio normal como si estuviera en servicio. Cuando entran ellos a laborar, me buscan y me dicen, ¿cómo hacemos que tenemos una factura de 2.786.000 pesos de energía, pero nosotros llevamos 3 meses sin abrir la empresa y no sabemos por qué nos cobran eso? Don Henry, lamentable situación para estos usuarios, que las empresas, según lo que usted está diciendo, a pesar de que no están utilizando el servicio, la empresa sigue facturando. Vamos a una pausa comercial y enseguida continuamos con este tema de interés trascendental para todos ustedes, los televidentes del Gran Santander. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tema del día de hoy, prestación de servicios públicos domiciliarios. Hoy en día los tiempos son difíciles, pero la responsabilidad social es la mejor vacuna en contra del COVID-19. Es por eso que nuestro canal TRO está implementando una campaña para la prevención del COVID-19. Primero, lávate las manos con agua y jabón. Segundo, evita tocar ojos y boca. Tercero, usa tapabocas. Cuarto, evita el contacto físico. Quinto, procura guardar distancia. Sexto, limpia las superficies y los objetos. Tenemos televidente en línea, la señora Ana Dolores. Muy buenas tardes. Buenas tardes, la doctora Marlene, el doctor Henry Plata. Estoy llamando aquí en barrio Transición, sector 1. Es que se me incrementó de lo que fue abril y mayo el consumo, el recibo del agua. Yo estaba pagando 50.000 pesos, que en marzo pagué 2 meses que debía. Me cobraron 100.000, ya me está llegando por 74.790, me llegó el mes pasado y este recibo lo mismo. El gas también me subió, pagaba 47 y me subió por 63. Y con la señora de la Junta mandamos
allá a Gasoriente, al acueducto. Pues de Gasoriente unas cartas ahí que mandan ahí, pero no mandan solucionar nada. Soluciones no los envían. Doña Ana Dolores, ¿cuántas personas viven en su casa? 4 adultos y dos jovencitos. 4 adultos y 2 menores de edad. Sí, señor. Otra pregunta, en esta época de confinamiento, ¿el número de habitantes en su vivienda se incrementó o siguió siendo el mismo? Lo mismo, las mismas 6 personas. Doctor Henry, ¿qué le podemos decir a la señora Ana Dolores? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, es importante decirle a doña Ana Dolores que esos cobros elevados pueden suceder por 2 o 3 razones. La primera puede ser que el funcionario que toma lectura no está leyendo correctamente la lectura del medidor porque de pronto está medio borroso y no se ve. 2, puede estar detenido el medidor. O la tercera, puede existir en su vivienda algún tubo roto, porque eso se declara fuga imperceptible. Y yo sí creo que, y nos lo dice las estadísticas de la defensa del usuario, que sí vale la pena reclamar porque en muchos casos la empresa nos ha cambiado la factura, nos la ha modificado y ha entregado los consumos promedios. Ahora, importante, la ley dice, la ley 142 del 94, que cuando se incrementa los recibos, el cobro en un más del 20%, tiene la obligación la empresa de hacer la revisión previa. La empresa está obligada de hacer la trazabilidad si hay un incremento del 20%, debe estar en los medidores de la empresa para ver qué está pasando o si hay un daño estructural. Tenemos mensaje del 310-245-8548 de uno de nuestros televidentes. Buenas tardes, soy fiel televidente de la ciudad de Barrancabermeja. Vivo en el barrio del corregimiento El Centro. Empezamos a pagar 185.000 pesos, 200.000 y a la vuelta de un año vamos pagando 450.000. En medio de la pandemia, el mes pasado me llegó por 600 y este mes de julio 843.000. ¿Qué puede hacer? Son cifras escandalosas, se está incrementando más de un 300% la tarifa de este usuario. Doctor Henry. Mientras recuperamos la comunicación, doctora Marlene, es importante resaltar que, hombre, en esta época donde el gobierno nacional ha tratado de sacar una serie de alivios económicos para todos los colombianos, para todos los usuarios, ya que sus ingresos y su etapa productiva se ha reducido en más de un 50-70% y le están exigiendo sus obligaciones como si estuvieran en un 100% de su capacidad productiva. Doctora Marlene. Bueno, pues la verdad es que para nuestro televidente, ¿qué le podemos decir? La ley establece el procedimiento para presentar la reclamación. Tiene que presentar la reclamación, agotar el procedimiento que está establecido en la ley, tiene que presentar un derecho de petición, la entidad debe responderle y debe explicarle con base en qué está cobrando lo que está cobrando. De igual manera, pues puede acudir, no sé si en Barranca exista la defensoría de la que habla don Henry, también puede acudir a la Defensoría de Servicios Públicos, pero debe agotar el procedimiento ante la empresa, porque la empresa tiene la obligación de revisar y la empresa tiene la obligación de contestarle, de darle una respuesta satisfactoria. Sobre todo, tiene que decirle por qué o con base en qué está cobrando el valor que le está cobrando. No está él obligado a pagar pues lo que no ha estado consumiendo. También debemos revisar si en el sector ha habido algún arreglo, alguna cuestión que haya permitido que los servicios se le hayan incrementado, lo que parece ser a todas luces en un incremento desproporcionado, pero debe agotar el procedimiento de reclamar ante la empresa mediante la presentación de un derecho de petición para que le expliquen por qué el incremento y con base en qué le están facturando sus servicios públicos. Una situación bastante lamentable, ya que en el programa del día viernes supimos cuál era la situación de los habitantes de Barrancabermeja
respecto a la prestación del servicio de agua, los problemas que tienen de salubridad, ya que la Ciénaga San Silvestre, al parecer, recibe lixiviados del relleno sanitario que se encuentra, que colinda con la Ciénaga. Y aún así, como lo decía el doctor Henry, si hay un incremento del 20% del recibo o de la tarifa, la empresa está obligada a revisar inmediatamente qué es lo que está pasando. Pero acá desde el mes de abril nuestro televidente de la ciudad de Barrancabermeja nos dice que se subió a 200, 450 y hasta 800.000 pesos. Tenemos pregunta de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Buenas tardes, doctores. Quiero colocar la inquietud, soy habitante del barrio El Salado, parte baja de la comuna 6. Tenemos un inconveniente que venimos pagando el agua a un promedio de 17, 18 mil, 20 mil pesos y nos robaron el contador hace un mes y ahora nos llegó por 54.640 pesos. Nos parece demasiado caro, pero no hay dónde colocar la queja. ¿Qué tenemos que hacer? En esa casa habitan solo 2 personas de la tercera edad, ya viejos, y nos parece que está demasiado costoso el agua. ¿Qué podemos hacer? Si ustedes nos pueden ayudar, por favor infórmanos cuál es la diligencia que hay que hacer de este inconveniente. Gracias. Miren la pregunta y la situación que nos plantea nuestra televidente. Le hurtan el contador, le siguen cobrando y se incrementa el costo del servicio. Don Henry, entonces, ¿cuál es el criterio de cobro que le están haciendo a esta pobre señora si le robaron el contador? Sí, efectivamente, escuchando al oyente uno se da cuenta de las múltiples arbitrariedades que están cometiendo las empresas. Y entre esas, si le robaron el medidor, lo que la empresa debía hacer era seguirle cobrando el promedio. Como ella dice, 15, 20 mil pesos, no puede pasar a esa cifra escandalosa, porque no hay equipo de medida. La ley 142, en el artículo 146, establece que la razón del cobro es el consumo y que la empresa tiene la obligación de tomar lectura y cobrarle por lectura tomada. Pero a esta señora y a los oyentes, si usted me lo permite, le damos un teléfono celular para que ellos, a través de esa línea, que también es WhatsApp, puedan presentar las inquietudes y la Defensoría del Usuario con mucho gusto asesora y brinda la información de manera oportuna. Don Henry, ya le facilitamos a nuestros televidentes los contactos y como lo dice el doctor Henry, el único criterio de cobro que se debe tener según la ley 142 es el consumo que tenga el usuario. Consumo que no se está teniendo en cuenta, doctora Marlene. Claro, porque si no tiene medidor, pues no le pueden realmente medir su consumo. Entonces tiene que solucionar el tema del medidor para que pueda presentar la reclamación y ayudada por don Henry, quien ofrece muy amablemente sus servicios para asesorarla, tratar de que la empresa le explique, porque como bien dice don Henry, la ley 142 establece que los servicios se cobran por consumo, no por promedio. Sin embargo, vemos que muchas empresas cobran por promedio. En este caso, por ejemplo, que no hay medidor, están cobrándole por promedio. 310-245-8548, tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. En la comunidad, entre ellos. Bueno, don Henry, buenas tardes. En la copropiedad donde vivo, pago mi servicio por el apartamento, pero además pago el recibo comunal del agua, siendo que en el presupuesto del año se incluye para el cobro de la administración. ¿Puedo hacer algo ante la empresa de servicio de agua? Doctor Henry. Que los usuarios conozcan que cuando hay una copropiedad, en este caso de un conjunto cerrado, se tiene un medidor general y el medidor individual de cada predio. Obviamente, cada administración destina un presupuesto para el pago de los servicios, pero desafortunadamente en muchos conjuntos, en asambleas que hicieron, decidieron que a los usuarios se les cobre también
el área común. Ahora, cuando el área común es 1 metro o 2 metros, pues es pasable. Pero hemos visto conjuntos que no tienen piscina, que no tienen zonas verdes, y la empresa descaradamente les cobra 8 y 10 metros de área común, llegando inclusive en algunos casos a cobrarte más por el valor de área común que por el consumo interno del predio. Ahí es importante, y en el caso de Bucaramanga, del área metropolitana, hemos tenido varias experiencias en la ciudad de La Real de Minas y en Florida Blanca, donde en algunos conjuntos que tenían ese problema por el cobro elevado de áreas comunes, hicimos los procesos y luego después se detectó que muchos de esos conjuntos habían tubos rotos que de todas maneras incidían en el consumo registrado en el medio general, y que esa deficiencia, el tubo roto, que se llama fuga imperceptible, le estaba acarreando mayores costos a todos los copropietarios. Es por eso donde se debe hacer el reclamo y exigirle a la empresa una revisión técnica con geófono, donde revise todas las instalaciones del conjunto para comprobar primero si hay fugas imperceptibles. Si hay fugas imperceptibles, la empresa le determina con el geófono en qué lugares para que la administración haga la reparación, y de ahí en adelante revisar y hacer que la empresa haga devolución de lo mayor cobrado, porque en la fuga imperceptible no es responsabilidad del usuario. La fuga imperceptible es que va por la terreno enterrada las tubos, se rompen y el ciudadano no sabe eso y no tiene por qué pagar. Igual que la lectura de los medidores o el funcionamiento de los mismos. Si un medidor se daña, el usuario no está obligado a estar pendiente de eso. La ley determina, 142 del 94, el artículo 144 y 145, que es responsabilidad de las empresas garantizar el normal funcionamiento de los medidores, pero las empresas no lo hacen, y entonces los usuarios nos toca estar pendientes de eso y decirle: oiga, empresa, el medidor mío se quedó detenido y usted me sigue cobrando consumos elevados que no los ha registrado el medidor. Y entonces ahí es donde podemos hacer valer los derechos. Algo también importante que no han preguntado, pero que todos los ciudadanos, y quiero aprovechar ese programa que lo sepan: cuando hay daños en electrodomésticos que estando funcionando, por los altibajos de la energía, se daña el computador, la licuadora, el televisor, el celular, las empresas de servicios públicos tienen la obligación de tener seguros para prevenir estos imprevistos, para cubrirlos. En el caso de Ricardo Santander, tiene el seguro y el ciudadano tiene que informarle a la empresa del daño que hubo. La empresa se lo manda a arreglar o reparar sin costo al ciudadano. La empresa está en la obligación de asumir ese costo. 310-245-8548. Tenemos televidente en línea. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Habla con Marcos Reyes. Don Marcos, ¿cuál es su inquietud? Mire una cosita. Eso ya es de lógica que los prestadores de servicios a uno siempre, ellos le toman el pelo a uno hace ese reclamo y eso le dice: no, eso consumió usted. Mire, esto basta que aquí no han venido ni siquiera aquí en el Rincón de Girón, no han venido no vienen ni a revisar lo de la esta, sino que toman el dato así como a mí me llegaba a 35.000, yo vivo solo acá, llegaba a 35.000, ya me está llegando 60.000 pesos de agua. El gas está por las nubes. No tenemos quien nos defienda, esa es la verdad, no hay quien nos defienda. Uno pone derecho de petición, pone eso, y eso es pura mentira, puro cuento, lo que decía el televidente antes. Y así lo tienen a uno, y ellos son los que ganan siempre. Basta que eso es de lógica. Aquí no hay quien lo defienda a uno. Yo sí le pedía a don Henry, al doctor Henry, que por favor nos diera la dirección a dónde le vamos a que nos ayude de verdaderamente, porque nadie nos ayuda, nadie nos colabora. Don Marcos, muchísimas gracias, y pues dentro de la responsabilidad social de nuestro programa, eso es lo que buscamos hacer siempre, traer los especialistas de los temas para que no solamente solucionen sus inquietudes a través del programa, sino que ustedes también puedan contactarse con ellos y puedan hacer la respectiva consulta. Don Henry, ¿dónde se pueden comunicar los televidentes con usted?
Listo. La oficina de la Defensoría del Usuario en Bucaramanga se encuentra ubicada en la calle 35, número 1417, oficina 204, centro de Bucaramanga. Y tenemos la línea disponible del celular, que también hay WhatsApp, el 315-81-68-028. Por motivos de la pandemia, si no pueden venir, entonces llaman a esa línea o a la línea fija, que también está disponible, 630-8622, en el cual habrá siempre una persona dispuesta a atenderles, a orientarles y en la mayoría de casos a llevar los procesos. Y yo sí creo que en la medida en que los ciudadanos hagamos valer los derechos, evitamos el atropello. Impensable que en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia, se sigan incrementando los servicios públicos. Doctora Marlene. Sí, realmente uno creería pues que el deber del Estado sería ayudar a los conciudadanos, pero al parecer no ha ejercido su función a cabalidad, porque esto es lo que hemos venido oyendo desde el inicio de la pandemia. En otros programas también habíamos tratado este tema y pasados 2-3 meses vemos que la situación sigue absolutamente igual. Vemos que el procedimiento establecido para responder las quejas no funciona y, como decía nuestro televidente, ellos siempre resultan teniendo la razón. ¿Quiénes son ellos? Las empresas prestadoras de servicios públicos. Entonces sería bueno tratar de suministrar los datos de la defensoría que representa don Henry, para que todas las personas puedan acudir allí para ver si ya ejerciendo otro tipo de presión, pues se logre tener algún resultado. Infortunadamente, esto es un tema pues de nunca acabar y que, como les decía, ya lo habíamos tenido en este programa y es muy triste ver que pasados 2-3 meses la situación, en lugar de mejorar, parece que va empeorando. Es la situación cuando un usuario se convierte en cliente para la prestación de un servicio público. Vamos a nuestra última pausa comercial y ya regresamos aquí en Actúe en Derecho. Continuamos acá en su programa Actúe en Derecho. Este tema es tan trascendental para todos ustedes, los televidentes de Gran Santander, que las líneas hoy han estado congestionadas. Los mensajes, absolutamente todas las inquietudes que nos han querido hacer llegar ustedes, los televidentes del Gran Santander. Tenemos pregunta de nuestros televidentes en la ciudad de Cúcuta. Buenos días, soy Orlando Beltrán. Quiero expresar mi inconformidad con la empresa Aguas Capital. Aguas Capital el día 26 de febrero llegó a mi casa y cambió el medidor porque no cumplía de pronto las expectativas de ellos. Tenía un registro de 606 metros donde la vida útil es de 10.000 metros. Me colocan uno nuevo y 3 meses después me llegan con una carta facturándome 179.296 pesos que van a cargar en el recibo. Lo más triste de esto es que en el histórico de mi facturación con el antiguo y el nuevo tengo el mismo consumo. Quiere decir que el que se llevaron está en perfecto estado y este que es nuevo, que está facturando lo mismo, lo debo pagar. Entonces, no sé qué entidad nos pueda colaborar a darle solución a esto. Les agradezco a las entidades supervisoras que estén encima de esto. Gracias. Un negocio muy importante para las empresas también, la de los contadores del agua. Doctor Henry, ¿qué podemos decirle a nuestro televidente de la ciudad de Cúcuta? Mire, esa es una pregunta muy importante y es que cuando una empresa llega al predio con el cuento de que va a cambiar el medidor, aunque la ley sí lo permite, pero no me deben cambiar el medidor porque le pareció, porque creo, porque supone. ¿Cuándo me debe cambiar el medidor? Primero, cuando el medidor está detenido y tiene la lectura hace 8 días y hoy es la misma lectura, entonces sí me lo deben cambiar. O cuando el medidor está marcando sin consumo. Pero para que me cambien el medidor, la ley de... Tenemos un pequeño inconveniente con la señal del doctor Henry Plata. Doctora Marlene, esto está siendo recurrente con todos nuestros televidentes, con todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Cambio de medidores,
extralimitación en el pago de las tarifas, en el cobro de las tarifas, porque es que realmente yo no creo que todos estén en las condiciones o teniendo la productividad necesaria para poder asumir estas obligaciones. Doctora Marlene. Bueno, nuestro televidente preguntaba qué puede hacer. Como le estaba explicando don Henry, para que a usted le cambien el medidor, si bien es cierto, la empresa tiene la facultad de hacerlo, debe explicarle y debe mostrarle por qué le cambió el medidor. Entonces, lo primero que nuestro televidente debe hacer es solicitarle a Aguas Capital que le diga con base en qué razones le cambió el medidor. Ya las personas están muy decepcionadas realmente de todos estos trámites, pero hay que hacerlos. Nosotros tenemos que reclamar, porque si no reclamamos, las empresas menos van a solucionar los problemas. Entonces hay que hacer las reclamaciones, presentar los derechos de petición, enviar copia a la Superintendencia de Servicios Públicos y de paso acudir a las defensorías, en este caso como la que nos dice don Henry, en la Defensoría del Consumidor de Servicios Públicos. De igual manera también la Liga de Consumidores, ante las ligas de consumidores se pueden presentar este tipo de reclamaciones. Hay que hacer un frente unido y hay que presentar las reclamaciones, porque si sencillamente nos quedamos callados, pues las cosas van a seguir de mal en peor, como evidentemente han venido estando. Y es que desafortunadamente en esta época donde deben haber alivios económicos es donde más se está persiguiendo al usuario. Desafortunadamente no lo decimos nosotros, sino lo dicen absolutamente todos los televidentes que nos están llamando a esta hora. Doctor Henry, ¿qué pueden hacer los usuarios? Ya que esa pregunta nos quedó inconclusa. Cuando la empresa va, les cambia el medidor, no les pregunta, y como dice el televidente, para complementar lo que nos dijo la doctora Marlene, le cambian el medidor sin necesidad, y cuando se da cuenta el usuario, el medidor nuevo está marcando exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que no estaba dañado. Exacto, ahí es importante que el ciudadano sepa el debido proceso. Cuando la empresa cambia el medidor, debe informarle al usuario primero por escrito con anticipación. 2, cuando vienen al predio le debe informar, tomar un acta con la lectura que tiene el medidor, que retira y le instala uno nuevo provisional y llevar el medidor al laboratorio. Luego después, cuando sale el resultado, y el resultado es que el medidor está defectuoso, obviamente pues ese provisional que se dejó se deja definitivo, pero si al usuario le cambiara el medidor sin que él conociera, sin que él firmara un acta, y luego después la empresa se lo pretende cobrar, yo tengo aquí la experiencia de muchos casos donde la empresa arbitrariamente lo cambió, no le informó, no se firmó acta, y luego después la Super, en el recurso de apelación... Doctor Henry, muchísimas gracias. Situación complicada para todos los televidentes y usuarios, pues acá lo que tratamos es darles soluciones para que puedan tener un servicio óptimo. Hasta aquí nuestro programa de hoy en Actúe en Derecho. Nos vemos en una próxima oportunidad.